Y yo voy a empezar con un desarrollo de la aparición de la filosofía como disciplina, no como pensamiento. Aquí hay algo con lo que yo tengo que aclarar. Los seres humanos por naturaleza somos filósofos, todos, absolutamente todos. Eso quiere decir que la filosofía no es un don de un grupo y no es negación de otros. Mejor dicho, en otras palabras, no es que un grupo de personas puedan filosofar y otro grupo de personas no puedan filosofar. Eso tal no existe. Todas las personas tenemos acceso a la filosofía porque este, por medio de la razón, la cual compartimos todos los seres humanos, podemos acceder a ella. Ahora bien, que esto sea así no quita que la filosofía como disciplina haya aparecido, como disciplina de conocimiento, haya aparecido en un lugar específico y en un tiempo específico. Eso tampoco se puede negar. Lo que no hay que confundir es que porque haya aparecido en un lugar específico, ¿sí? Que es la Atenas de la Europa, eh, de lo que se va a conocer luego como Europa, y en la antigüedad, que haya aparecido ahí como disciplina, no quiere decir bajo ningún punto de vista que los demás pueblos no hayan hecho filosofía. Claro que sí han hecho filosofía. Y claro que sí hay un desarrollo filosófico en las diferentes sociedades, en las diferentes épocas también. Pero como disciplina, como tal, bueno, aparece en Atenas. Y ahí es donde se va estructurando. Entonces, para que veamos lo que es epistemología, yo quiero sentar tres bases de lineamientos de pensamiento que fueron ayudando a que la epistemología tomara fuerza, que tomara raigambre, que tomara, llamémoslo así, como un asidero desde el cual trabajar. Y para eso yo tengo que ir a esos comienzos de la filosofía como disciplina y tratar de mostrarles cómo es que aparece la filosofía y voy a tratar de mostrarles cómo se veía la educación y cómo se veía la investigación. Y con eso voy a hilar con los dos textos que les di a leer, que es uno sobre Homero a Platón, lo que es la educación, lo que era la educación para ellos, y el otro un texto que les di a leer sobre el ser docente, ¿sí? El ser docente, cómo se concebía la docencia. Bien. Entonces, ese es el camino que ese es el camino que vamos a seguir hoy. Bien. Yo les voy a compartir pantalla. Y a ver, les voy a pedir también lo siguiente. Si ustedes tienen en su celular, si no tienen ahora, pueden descargarlo. eh, y si no pueden descargarlo porque está muy lleno ya su celular, pues no importa, yo coloco el link. Se pueden descargar un lector QR, lo voy a colocar acá, un lector QR, porque suelo colocar, ay María, me tapó esto. Suelo colocar, no me deja ver. Ahí está en el chat del Zoom. Suelo colocar QRs para leerlo, pero no importa, si no tienen lector QR y no lo pueden descargar, yo coloco el link en el Zoom en el chat del Zoom y ahí nomás pinchan y sale lo que hay para ver o lo que hay para leer. ¿Listo? Pero si lo tienen, viene mejor porque solamente es acercar el celular con el lector y ya aparece, directamente aparece lo que les quiero mostrar. Bien. Quiero empezar por la forma como va a aparecer la filosofía y cuáles son los caminos que se llevó para que apareciera la filosofía como disciplina. Estoy volviendo a repetir, a aclarar. Que aparezca como disciplina en Europa no quiere decir bajo ningún punto de vista que no existiera o que no pudiera existir filosofía en otros lugares. No hay tal, ¿ya? Pero como disciplina aparece, se sistematiza mejor
en Atenas. Bien, entonces me interesa hacer el recorrido hasta que llegue a la aparición de la filosofía y ahí mostrar, y ese recorrido también lo voy a ver con la investigación y con la educación, y ahí voy a mostrar tres líneas tres líneas filosóficas que van a ser muy interesantes o muy especiales para la fundamentación de la epistemología. Bien. Hasta aquí me he dado a entender, compañeros, lo que vamos a hacer. Para que no tengan que abrir, el micrófono, simplemente van abajo donde está la carita y dice reacciones y colocan dedito arriba. Sí, yo trabajo mucho con esto, ¿ya? Entonces, si hay una lectura, les digo, ya terminaron, colocan dedito arriba o dedito abajo. ¿Listo? Entonces, así nos vamos comunicando. Bien, entonces, hasta aquí me ha dado a entender, compañeros. Vayan allá a reacción y colocan dedito arriba o dedito abajo. Dependiendo si me he dado a entender. Excelente, Nils, excelente. Jesús, muy bien, Mario. Excelente, Nelson. Muy bien, excelente, excelente. Así como están haciendo, esa es la onda. Bien. Muy bien, Mauricio. Excelente, excelente, Freddy. Marcos, Vladimir, excelente. Bien. Les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla. Y voy a empezar con el contexto histórico, griego para llegar al nacimiento a la aparición de la filosofía. Pero eso lo voy a hacer muy, muy rápido, ¿no? A ver, de lo que tenemos referencia de los griegos es desde el periodo micénico. En el periodo micénico, a ver, les voy a explicar acá. ¿Ustedes han leído la Ilíada y la Odisea? Bien. ¿O han escuchado de la Ilíada y la Odisea? Bueno, la Ilíada y la Odisea es un texto más o menos que se escribió del siglo IX, entre el siglo IX y el siglo VIII antes de Cristo, pero que relata hechos, es decir, relata hechos de un pasado glorioso de ellos. O sea, ya en el siglo IX, VIII, ya añoraban un pasado glorioso que tuvieron y que ya no tenían, ¿ya? Y ese pasado glorioso que se relata ahí, ya es un periodo en el que se han desarrollado muchas cosas. Y ese periodo es un periodo que tiene que ver más con el periodo dórico. Pero vamos más atrás, que tenemos por ahí algunas líneas y podemos conocer por las investigaciones. Y el periodo micénico es un periodo centrado en el palacio. Quiero que ustedes se imaginen una ciudad, ¿sí? Una ciudad cuyo centro es un palacio, y quiero que se imaginen dentro del palacio a un rey, y quiero que se imaginen ustedes que ese rey lo es todo. Ese rey lo es todo. Ese rey es el conocimiento. Ese rey es el contacto con los dioses. Ese rey es la ley. Ese rey lo es todo. Estamos dentro del palacio micénico. Y dentro del palacio micénico, al rey se le llama Anax. Anax. Rey en griego se dice de muchas maneras. Anax es el rey que es la totalidad. La totalidad. Entonces imagínense que todo se centra en el palacio y todo se centra en la figura del rey. Por lo tanto, si el rey es todo el conocimiento, si el rey es todo, si el rey es la ley, si el rey es el contacto con la divinidad, si el rey es la representación de lo sagrado, si el rey todo lo envuelve, pues todo ya está hecho. Todo ya está hecho. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con que todo ya está hecho? Quiero decir que todas las demás personas que habitan en esa ciudad solamente están para escuchar y acatar. Solamente están para escuchar y obedecer. No tienen que desarrollar, mayor cosa, porque lo único que se les pide es hagan lo que se les está mandando, hagan lo que se les está pidiendo, hagan lo que el rey, lo que el Anax está diciendo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque en él está centrado todo. Entonces, fíjense, ahí lo único que quedaba era seguir órdenes y nada más que seguir órdenes. Para que apareciera la filosofía como disciplina,
como disciplina, tenía que romperse con ese sistema, que era un sistema cerrado en el que el conocimiento estaba centrado en una única persona, y esto es importante porque les voy a ir mostrando cómo se va abriendo cada vez más, ¿ya? Bien, y les voy a más o menos a mostrar las razones por las que se va abriendo más, se va aperturando cada vez más el conocimiento. Si es así, ¿para qué educación? No se necesita educación, no se necesita investigar, lo único que se necesita es escuchar y obedecer lo que el rey dice. Bien, este periodo poco a poco va a ir decayendo por las revueltas, va a ir decayendo por las migraciones, va a ir decayendo principalmente también por las invasiones. Y aparece el periodo dórico. Del periodo micénico pasa al periodo dórico con las invasiones de los dorios. Y ahí se va construyendo otra idea, se va construyendo otra idea de relacionamiento con el conocimiento y de relacionamiento con la educación. Ya no hay, ahora imagínense, les pido que se imaginen esto, ya no hay una ciudad en la que hay un único palacio, en la que hay un único rey que lo sabe todo. Ahora imagínense que hay múltiples ciudades, chiquititas todas, pero múltiples ciudades. Y cada ciudad va a tener un rey. Pero la diferencia es que, bueno, ya tenemos una diferencia grandísima, y es que no hay un único rey, ahora hay varios reyes, ¿cierto? Antes todo lo que decía el Agnas era conocimiento. Anax es rey, era conocimiento y se tenía que obedecer y se tenía que acatar y nada más. Ahora, al aparecer varios reyes, que ya no se les va a llamar Anax, porque ya va a perder ese sentido, se les va a llamar basileos, y de ahí viene el nombre basílica, ¿sí? Esas iglesias grandotas. Eh, estos reyes, que se les llama basileos, van a tener algo interesante, y es que dialogan entre ellos. Dialogan entre ellos. Y al dialogar entre ellos se crea eh, algo que va a ser muy importante después para la producción de conocimiento. Se apertura algo, aparece algo que va a ser muy importante para la producción de conocimiento siglos después. Aparece el ágora. El ágora. A ver, cuando nosotros buscamos, busquen por favor en Google en este momento todos, busquen ágora. Ágora, con tilde en la A, porque si no pasa a ser agora, y ya es en portugués. Ágora. Busquen, por favor, y el que tenga algo me lo lee. ¿Qué es el ágora? Por favor. A ver, Aquí, por favor, doctor. claro que sí, por favor, Joel. Bueno, del griego aiopá, ¿no? Asamblea, reunir. Es un término por el que se designaba en la antigua Grecia a la plaza de las ciudades o estado. En griego dice polis, donde se solían congregar los ciudadanos. Excelente. Muy bien, gracias, Joel. Muy bien. El ágora, si ustedes, como lo leyó Joel, buscan la definición y aparece que es como la plaza donde se reunían, ¿no? La plaza, la plaza. Entonces uno se imagina como una plaza de mercado en donde la gente se reúne y, bueno, y se encuentra. Bien. Pero hay algo más profundo en eso, que por lo general las definiciones no muestran o muestran muy superficialmente. Algunas sí lo muestran con claridad, pero son muy pocas. ¿De dónde viene la palabra ágora? Viene de agoreguo, en griego, agoreguo. ¿Y qué significa agoreguo? Agoreguo significa entenderse por medio de la palabra.
Entenderse por medio de la palabra. Eso significa agorego. Entonces, a ver, volvamos. Ya no hay un único rey, un anac, sino que hay varios reyes, basileos. Estos basileos dialogan y al empezar a dialogar abren un espacio para la palabra. Miren lo que les estoy diciendo. No es un espacio físico como tal, porque no interesa. El ágora se podía abrir en cualquier lugar, en cualquier lugar. Ustedes lean la Ilíada y se darán cuenta que al pie de las naves abrieron un ágora. ¿Sí? Cuando Odiseo llega a donde está Polifeo, él dice, estos son unos monstruos, los cíclopes son unos monstruos, pero no son unos monstruos porque sean feos, porque tengan un solo ojo, no, son monstruos porque no tienen ágora. Fíjense, no tienen ágora, es decir, no tienen un lugar donde la palabra se despliegue, un espacio donde la palabra se despliegue. Y la palabra ya empieza a ser importante como diálogo. Antes no, porque antes con el Anax era un único rey que decía lo que había que hacer y se le obedecía porque él era el conocimiento, él era la ley, él era lo sagrado, él era los ritos, él era todo. Ahora ya no. Ahora se abre un espacio de la palabra. Y ese espacio de la palabra es un intercambio de conocimientos. ¿Sí? Un intercambio de conocimientos. Ahora, ustedes dirán, ya Libardo, sí, pero es intercambio de conocimientos solo entre reyes. Y sí, solo entre los reyes. Sí, pero ya se abre. Pero ya se despliega. Eso va a tener unas consecuencias que vamos a empezar a verlas ahora. Pero ya se despliega el espacio de la palabra. Entonces, vuelvo a decirles, el ágora es muy importante para la producción futura de conocimiento porque por primera vez se crea un espacio para la palabra, un espacio de entendimiento para la palabra. Estoy hablando por primera vez antes de la llegada de la filosofía como disciplina, ¿no? Como disciplina. Fíjense que yo ya les hice esa aclaración. Entonces, como se despliega la palabra, como ya hay un espacio, y vuelvo a reiterarles, el espacio no es un espacio físico, es un espacio de la palabra. Fíjense, si los invadían y ellos tenían que salir corriendo para que no los mataran, bueno, pues ellos abrían un ágora donde estuvieran. Un ágora era un espacio de la palabra. Se sentaban y charlaban entre ellos. Bien. Entonces, al abrirse ese espacio de la palabra, ya comienza un diálogo, ya comienza un intercambio de conocimientos y ya se dan cuenta ellos que el poder de la palabra es muy fuerte. Es muy fuerte. Y que el poder de la palabra está para convencer al otro de mis argumentos, de mis razones. Y que no todo se resuelve por el poder de la espada. Que se iban resolviendo mucho por el poder de la espada, efectivamente, pero ya encuentran que la palabra es muy poderosa.